En el siguiente video vamos a realizar la revisión de la creación de un proyecto en NetBeans utilizando tecnología web basada en Java y Jakarta. Entonces, desde NetBeans procedemos a crear un nuevo proyecto para lo cual ya me encuentro iniciado el programa, el IDE, el entorno de desarrollo llamado Apache NetBeans en su versión 13. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Hacemos clic en la opción de New Project y nos vamos a la opción de Java with Maven. En esta opción vamos a seleccionar el tipo de proyecto Web Application que nos va a permitir crear una aplicación web basada en la plataforma Maven. Hacemos clic en Next y creamos los parámetros de Maven del proyecto, iniciando con el nombre del proyecto. Voy a crear simplemente un nombre del proyecto, por ejemplo, le ponemos carta. Y luego vienen las configuraciones, me indican en dónde va a ser guardado el proyecto, en Project Location, en qué carpeta va a ser guardado el proyecto. Me indican pues el paquete que quiero asignar al proyecto o el grupo ID que será un valor único dentro de Maven del repositorio. En este caso normalmente se lo deja con base al dominio del cual se está trabajando. La versión le puedo también modificar o dejar como está por defecto. Y finalmente el paquete también lo puedo modificar o dejar como se crea por defecto según las configuraciones anteriores. Hago clic en siguiente y la opción que me toca ahora es seleccionar en qué servidor va a ser desplegado o con qué servidor se va a configurar la creación de este proyecto. Actualmente tengo seleccionado la versión de Glassfish Server en su versión 6 en adelante y con la versión de Jakarta EE9, que es la última versión de dicho framework. Hacemos clic en Finish y se nos va a crear nuestro proyecto. O se va a empezar a crear nuestro proyecto con base a las configuraciones que hemos desarrollado. Una vez que nuestro proyecto ha sido creado, tenemos que ir a revisar en principio el archivo pom.xml que se nos crea con todas las dependencias de nuestro proyecto. Entonces tenemos aquí el archivo pom.xml donde puedo ver las configuraciones que he realizado del proyecto. Puedo observar que está con la versión Jakarta 9. Se ha creado las dependencias relacionadas a Jakarta y con todos los plugins relacionados a Maven. Ahora, aquí es un punto importante que tenemos que considerar y revisar las versiones de el Maven War plugin y del Maven Dependency plugin. Actualmente NetBeans está creando con la versión 2, sin embargo, las versiones actuales son las versiones 3, por lo que es importante dejar al menos la versión 3.3.2 en el plugin y al menos la versión 3.3.0 en el Maven Dependency Plugins. Esto nos permitirá poder configurar nuestro proyecto y desplegarlo dentro de Glassfish. Simplemente guardamos el proyecto y eso sería todo lo que tenemos que hacer en esta configuración. Luego, si revisamos cuáles son las carpetas principales que se crean, tenemos la carpeta Web Page. Dentro de Web Page tenemos la carpeta WebInf, en donde se van creando algunos archivos de configuración relacionados al servidor Glassfish. Dentro de esta carpeta Web Page, iremos agregando todas nuestras páginas de la vista o relacionadas a la vista en JSF, que lo veremos más adelante. Tenemos dentro de la carpeta Source Package, tenemos todos los paquetes relacionados a Java, que vamos a ir creando nuestras clases y nuestros componentes de Java para poder ir desarrollando los sistemas. Finalmente, dentro de Other Source, también tenemos archivos de configuración importantes como el persistence.xml, que nos va a permitir configurar todo lo relacionado a la persistencia del sistema, que viene de la mano con las bases de datos. En este caso trabajaremos con una base de datos MySQL, lo cual lo configuraremos más adelante. Es importante revisar dentro del source package, se nos crean dos archivos
o dos clases que están relacionados a los servicios web que maneja Jakarta. Estos archivos son creados por defecto y los utilizaremos más adelante para realizar pruebas. Como primer paso dentro de nuestro proyecto de desarrollo de nuestro sistema web basado en Jakarta, crearemos la unidad de persistencia o lo relacionado a las entidades para persistir en una base de datos, para lo cual tendremos que dirigirnos a nuestro archivo persistence.xml y crear una unidad de persistencia. Aquí el nombre de la unidad de persistencia es importante siempre modificarlo para poder más adelante utilizarlo dentro de las unidades de persistencia que queremos crear. En este caso le voy a dejar como nombre test JPA y voy a crear dentro de este las configuraciones necesarias. En primer lugar vamos a trabajar con un data source del servidor Glassfish, por lo que trabajaremos con el JPA data source. Y dentro de esto le pondremos un nombre. Voy a trabajar con el nombre JDBC /_JPA ejemplo. Más adelante tenemos que realizar las configuraciones del servidor Glassfish de este pool de conexiones para que nos permita posteriormente persistir en una base de datos. Ahora, dentro de las propiedades que voy a crear para la unidad de persistencia, vamos a agregar dos propiedades. La primera que nos va a permitir crear nuestra base de datos, o cada vez que se cree nuestro proyecto, crear nuestra base de datos desde cero, con la finalidad de realizar pruebas, o cada vez que realicemos pruebas se nos cree una nueva base de datos. Sin embargo, esto en producción habría que cambiar los valores de configuración. Por el momento lo vamos a dejar con la configuración o con la propiedad de Jakarta persistence.scheme_generation.database.action. Este de aquí nos va a permitir generar, o cada vez que se cree o se despliegue el proyecto dentro del servidor, nos va a permitir eliminar y volver a crear la base de datos o el esquema de la base de datos. Por eso le ponemos drop and create. Y la otra propiedad que vamos a manejar es una propiedad relacionada a el log de nuestro, nuestro servidor Glassfish. Entonces, o de todo lo que va, al log que va relacionado con toda la base de datos. Entonces, cada vez que se haga o que se ejecute una sentencia SQL dentro del servidor desde Java, nos va a mostrar en una especie de log qué es lo que ha ido realizando. Siempre esto es importante al momento de desarrollo para poder ir encontrando errores que nos puedan ir saliendo al momento del desarrollo. Entonces, este valor es simplemente eclipse link.logging.level. Y vamos a decir que nos muestren un log en su nivel más fino. Finest es el valor que le vamos a dar. Este es todo la configuración que vamos a hacer en nuestra unidad de persistencia. Y ahora procederemos a configurar nuestra base de datos. Procederemos a realizar la creación o la configuración de la conexión de la base de datos desde el servidor Glassfish, para lo cual nos iremos a la pestaña Servicios dentro de NetBeans. Seleccionaré el servidor que estoy trabajando, en este caso Glassfish Server 6.0. Haré clic derecho y iniciaré su servicio. Se me clic en el botón Start. Esto me permitirá inicializar mi servidor Glassfish. En la ventana que dice Glassfish Server 6.0, iré viendo lo que me va registrando en el log dicho servidor. Una vez que dicho servidor ha sido iniciado correctamente, puedo revisar su panel de administración, haciendo clic derecho sobre el servidor, y puedo hacer clic en la opción que dice View Domain Admin Console. Esto me va a abrir esto me procede a abrir en una ventana de un navegador que esté abierto. Me procede a abrir
dicha consola de administración. En este caso yo tengo esta consola de administración de mi servidor. Dentro de la consola de administración nos iremos a la opción de recursos y dentro de recursos nos iremos a la opción del JDBC para la conexión a la base de datos. Primero tengo que crear un pool de conexiones, por lo que me irá a la opción de JDBC Connection Pools y de aquí me crearé una conexión a la base de datos MySQL. En este momento deberé de tener inicializada mi base de datos MySQL, deberé de contar con un usuario y una contraseña y deberé de contar con un esquema creado en la base de datos. Para lo cual, una vez que tenga todos estos parámetros, procederé a crear un nuevo pool de conexiones. Para lo cual haré clic en New, le pondré un nuevo nombre, el tipo de recurso y le haré clic en el botón Next. En mi caso, yo ya tengo creado un pool de conexiones, simplemente procederé a mostrar los parámetros con los que tengo que crear dicho pool de conexiones. Entonces, tendré que crear con un nombre, yo le tengo con el nombre JPA ejemplo. El tipo de recurso que vamos a crear es un recurso javax.sql.connection pool data source. Esto me creará un pool de conexiones para MySQL. Luego, es muy importante tener en cuenta el nombre de la clase del driver que vamos a utilizar. En este caso, al trabajar con MySQL, desde la versión 6 en adelante, deberemos de trabajar con este nombre del driver, el cual es com.mysql.cj.jdbc.mysql connection pool data source. Una vez que tengo esto, son las únicas configuraciones que realizaremos por el momento. Luego acá puedo revisar otras configuraciones para el pool de conexiones, como por ejemplo el máximo número de conexiones permitidas a la vez, cuál es el tiempo que va a estar esperando a que responda una petición, entre otros parámetros más. Luego, los parámetros adicionales o los parámetros que necesito configurar dentro de este pool de conexiones están relacionados a la base de datos. A la contraseña, esta es la propiedad contraseña, que hace referencia a la contraseña para poder acceder a la base de datos. Normalmente tenemos un usuario y una contraseña. Por defecto, el usuario de las bases de datos es root y la contraseña muchas de las veces es vacía, ¿no? Sin embargo, yo me he creado un usuario y le he creado una contraseña a este usuario. El usuario que he creado es el usuario Jakarta EE, como podemos observar en la propiedad user, y la contraseña es Jakarta EE.123. La base de datos con la que yo estoy trabajando o el esquema que yo he creado en MySQL es Jakarta JPA. El servidor siempre será local, como estamos trabajando localmente. El puerto será normalmente 3306 y la URL será la URL relacionada al JDBC, la cual está estructurada como JDBC, dos puntos MySQL, dos puntos slash slash localhost, dos puntos 3306 slash Jakarta JPA, que corresponde al nombre del esquema de la base de datos. Y una propiedad extra que se suele necesitar poner es la propiedad useSSL para indicar que no necesitamos una conexión segura para la base de datos. Esas son las configuraciones básicas que se necesita. Dependiendo de la instalación de la base de datos, habrá que crear algunas propiedades más si es que no nos permite conectarnos. ¿Cómo verificamos la conexión? Simplemente en la opción general hacemos clic en ping y si es que nos da el ping success, significa que se ha conectado correctamente. Caso contrario, nos mostrará un error, el cual pues deberemos de tratar de solucionarlo si es que nos pasa ese error. Listo. Una vez que tengamos creado nuestro pool de conexiones, ahora pasamos a crear nuestro recurso JDBC. Aquí en este punto es muy importante tener en cuenta que el nombre que nosotros le pongamos a este recurso debe ser exactamente el mismo el cual pusimos en la unidad de persistencia. En este caso, yo ya tengo creado, el que habíamos creado en la unidad de persistencia es el recurso llamado JDBC /_JPA ejemplo. Entonces, que yo ingreso a este recurso, lo único que nos indica es este recurso que acabo de crear, con qué pool está relacionado. Y está relacionado con el pool que acabamos de revisar anteriormente, el pool JPA ejemplo. Esa es la única configuración que necesito
Y de esta manera, la unidad de persistencia se integrará con el pool de conexiones del Glassfish, permitiéndonos de esta manera o permitiéndole de esta manera al Glassfish administrar todas las conexiones a la base de datos. Una vez que tengamos lista esta configuración, tendremos que proceder a configurar las entidades dentro de nuestro programa de Jakarta o de Java dentro del IDE NetBeans Apache. Entonces, regresaremos nuevamente a nuestro proyecto en NetBeans y procederemos a hacer la configuración de una entidad utilizando la persistencia de Jakarta, para lo cual regresaremos a nuestro proyecto y en la carpeta Source Package procederemos a crear un nuevo paquete de Java. Hacemos clic derecho sobre Source Package, la opción New y la opción Java Package. Dentro de esto crearemos un nuevo paquete, el cual debe de tener la misma estructura que los paquetes anteriores. Es decir, s.edu.dicen.entidades. Por ejemplo, el nombre entidades hace referencia a que dentro de este paquete yo crearé todas las entidades relacionadas a nuestro sistema que nos permitirán luego o posteriormente gestionarlas en la base de datos. Yo voy a crear simplemente para un ejemplo, vamos a crear una pequeña entidad llamada persona. Hacemos clic derecho sobre el paquete New y puedo ir directamente a la opción de Entity Class o crear una clase de Java normal. Mire por la segunda opción para ir entendiendo paso a paso qué es cómo se va generando la entidad de Java o de Jakarta. Creo una clase de Java, le voy a poner como nombre persona y voy a proceder a configurar dicha entidad. En primer lugar, lo que necesitamos es indicar que esta clase será una entidad, para lo cual tendré que agregar la anotación entity, agregando @entity. Necesitaré importar el paquete de esta clase, por lo cual tengo dos opciones para hacerlo. Puedo presionar control espacio, en donde está ubicado el cursor al final de la palabra, y de esta manera el propio NetBeans me dará las opciones de importación. La primera opción que me da es del paquete jakarta.persistence, que es exactamente el que necesito. La segunda opción para poder importar un paquete es haciendo clic en la regla de las líneas de código o de los números de las líneas de código. Hago clic en el botón rojo que está como error y aquí me va a decir qué opciones puedo hacer. La primera opción es la de importar la clase entity del paquete jakarta.persistence, que sería la solución correcta. Le hago clic y automáticamente me importa la clase que necesito para que mi anotación entity tenga validez dentro del proyecto. Luego, otro punto importante de las entidades es que necesitamos que dichas entidades implementen la interfaz de Java llamada interfaz serializable. Nuevamente puedo solicitar la ayuda del NetBeans escribiendo las primeras letras y pidiendo ayuda control espacio. Y aquí puedo encontrar la opción. En este caso está más adelante la opción serializable que pertenece al paquete java.io. Hago clic y automáticamente se me crea y se me importa el paquete necesario. Listo. Normalmente, al ser serializable, tengo que agregar una constante o un atributo constante de la clase llamado private. Static es un atributo, es una constante estática final que lo hace constante de tipo long. Normalmente tiene el nombre de serial version UID, que simplemente es un identificador único de tipo long que nos va a permitir serializar al momento de enviar esta entidad a través de la red. Es un valor por defecto. Luego, nuestra entidad tiene que tener como mínimo un atributo que sea de tipo ID, para lo cual puedo nuevamente utilizar la anotación ID, nuevamente del paquete jakarta.persistence. Normalmente los IDs deben ser numéricos, para lo cual voy a trabajar aquí con un valor de tipo int. Vamos a poner el nombre en código. Luego, normalmente una persona tiene un nombre. Procedo a poner los demás
atributos de la clase. Ponemos aquí nombre, un apellido, y le vamos a colocar para introducir otra en anotación de persistence, una anotación llamada temporal. Esta anotación temporal, que de igual manera pertenece a la carta persistence, nos permite a nosotros poder persistir una fecha en la base de datos utilizando el valor temporal type.delta. Los tipos de datos de tipo fecha que nos permite persistir normalmente son de diferentes tipos. El que utilizaremos en este caso es de la clase Gregorian Calendar, que nos permite manejar una fecha dentro de Java. Tenemos el nombre del atributo fecha de nacimiento. Listo. Estos son los atributos con los que trabajaremos inicialmente y luego de esto pues lo que procedemos es a crear los constructores de la clase. Como mínimo debe de existir un constructor vacío. Los constructores vacíos son los constructores que no reciben ningún parámetro de entrada. Como deben de conocer dentro de la programación orientada a objetos, los constructores se crean con el mismo nombre de la clase y son públicos y no devuelven nada. Son las características de los constructores públicos, no devuelven nada y tienen el mismo nombre de la clase sin parámetros. Este de aquí es un constructor vacío y a partir de esto yo puedo crear diferentes constructores. Por ejemplo, hago clic derecho, Insert Code, y aquí está la opción Constructor, ¿no? Puedo seleccionar yo aquí y decir que me creo un constructor al cual yo le paso el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, y me lo podría crear de esta manera. Luego necesito normalmente tener nuestros getters y setters. Nuevamente clic derecho, voy a la opción getters y setters, selecciono todos los atributos para que me genere los getters y setters de todos mis atributos. Y por último, lo más normal dentro de una clase es que nos permita crear también el equals y hashcode. El equals y hashcode son métodos que nos van a permitir identificar cuando un objeto es único. Vamos a decir que un objeto es único cuando su código es único, por lo cual selecciono el código y hago que me genere automáticamente el NetBeans, el método del equals y hashcode. Finalmente, otro método siempre importante y base de una clase es el método toString, el cual me permite convertir un objeto a una cadena de texto. De igual manera, aquí puedo seleccionar cuáles son los parámetros, los atributos que van a ser visualizados al momento que se genere el toString del objeto. Puedo dejar por defecto todos, o si quiero puedo quitar algunos que no sean necesarios. Una vez que he creado mi entidad, entonces ahora lo que tengo que realizar es la configuración a la base de datos, que normalmente o en este curso lo haremos a través del patrón de diseño de fachada. Para crear nuestra conexión a la base de datos, primero necesitamos crear las fachadas necesarias que nos van a permitir, que son clases que nos van a permitir conectarnos a la base de datos o hacer el mapeo de la base de datos a objetos de Java, para lo cual crearemos un nuevo paquete. Este paquete lo denominaremos como repositorios, podría ser, o normalmente como fachadas. Por ahora lo vamos a dejar como repositorios con la finalidad de tener una referencia a Spring Boot. Creamos los repositorios y dentro de los repositorios lo que voy a hacer es crear un repositorio que está basado en una clase abstracta. Las clases abstractas, como conocen según los conceptos de la programación orientada a objetos, son clases que no pueden ser instanciadas, simplemente pueden ser declaradas y las deberá de implementar otra clase específica. Vamos a crear una clase abstracta llamada AbstractFacade. Esta clase abstracta nos va a permitir a nosotros tener métodos comunes relacionados a la persistencia de la base de datos, normalmente relacionados a los famosos métodos CRUD, Create, Read, Update y Delete. Vamos a trabajar también con clases genéricas de Java para que al momento que se implemente
la clase abstracta en una clase específica, se pueda trabajar con objetos específicos. Vamos a crear un atributo de igual manera genérico llamado class. De igual manera, cuando se cree la clase o simplemente la fachada dentro de una clase específica, estos valores serán determinados por la implementación de la clase. Por lo cual esto hace que nosotros creemos una sola vez la clase abstracta y las implementemos en las clases específicas de cada, que hagan referencia a cada objeto que voy a manejar o persistir. En este caso, persona, que lo haremos más adelante. Denominaremos a este atributo como entity class y crearemos a continuación nuestro constructor de la clase abstract_facade. Se ha mencionado antes, los constructores no devuelven nada, tienen el mismo nombre de la clase y sus parámetros pueden ser, si es que no envío nada, es un constructor vacío, caso contrario son constructores que se les pasa parámetros. En este caso vamos a pasar como parámetro la clase, vamos a llamar de igual manera entity class. Cuando se instancie o cuando se cree, se llame al constructor de la clase padre, se le pasará a la clase específica en donde pues nos permitirá de alguna manera relacionar el entity class que se pasa desde la clase específica hacia la clase abstracta. Escribimos aquí this.entityClass igual al entity class que paso como parámetro al constructor. Luego generaremos todos nuestros métodos relacionados a el group. En primer lugar, generamos un public create que nos va a permitir crear objetos dentro de la base de datos. Vamos a poner que es de tipo T y se va a llamar entity. Tipo T, como hemos visto, es el objeto que se le va a pasar y que se va a gestionar al momento que se crea una clase específica. Entonces vamos aquí a llamar a el Entity Manager, que es la clase encargada de poder hacer la persistencia en la base de datos a través de la unidad de persistencia que hemos creado en el persistence.xml. Necesitamos aquí crear un método protegido. Protected significa que se puede acceder desde cualquier clase hija o desde cualquier clase implementada. Este es el método abstracto que hace que toda la clase sea abstracta porque no ha sido implementado, simplemente está siendo declarado. Viene de la mano de la clase Entity Manager que pertenece al paquete jakarta.persistence, como pudimos observar. Voy a llamarle a este getEntity Manager y el método simplemente está siendo declarado, más no implementado, como podemos observar. Y utilizaremos este método para poder llamar a todos los métodos del Entity Manager que nos permiten persistir en la base de datos. En este caso, el método que nos permite guardar un nuevo objeto en la base de datos es el método create. Le paso la entidad o el objeto específico una vez que haya sido implementado y lo mando a crear. Listo. El otro método que necesito es el de actualizar nuevamente, que lo denominaremos edit. Este método edit de igual manera recibe como parámetro un objeto que voy a persistirlo para actualizarlo. En este caso igual abstracto, o perdón, genérico, con una clase genérica. Llamo al método getIntityManager que me va a permitir acceder a la unidad de persistencia y a sus métodos. Y el método de la unidad de persistencia que me permite actualizar es el método merge. Finalmente, también me va a permitir eliminar un objeto de la base de datos, llamo al método remove. De igual manera, le pasaré un objeto que va a ser removido de la base de datos. Y aquí, de igual manera, llamaré al método .remove, que me va a permitir eliminar un objeto de la base de datos. Por último, pero no menos importante, necesitamos también los métodos que nos permitan obtener un objeto de la base de datos. Normalmente un objeto que yo le paso el ID
o la llave primaria, que en este caso de persona era código, y él me devuelve todo el objeto con sus datos, con todos sus datos. Para lo cual entonces este método va a devolver un objeto, en este caso de tipo genérico, cuando simplemente será el tipo específico. Llamaremos al método find y como parámetro necesito que me devuelva el ID. Como los IDs pueden ser de diferentes tipos de datos, ponemos la clase Object, que como deben de conocer según la programación orientada a objetos, la clase Object es la clase padre de todas las clases en Java. Entonces, yo podré hacer un casting para poder convertir luego este objeto al dato específico. Entonces, puedo llamar ahora o retornar directamente del método getEntityManager el método find, que me va a permitir buscar una clase según el ID. Aquí yo pongo qué tipo de objeto me va a devolver y cuál es el ID de ese objeto. Eso es todo lo que necesitamos configurar como métodos bases para que todas las demás fachadas puedan acceder a esta clase abstracta y a su vez cuando sean específicas puedan implementar cada uno de estos métodos pero ya con objetos específicos. Para lo cual procedemos a crear una fachada específica que hará referencia a el manejo de la persona que es la entidad que creamos anteriormente. Creamos persona facade, creamos el valor, la clase que vamos a poder trabajar ahora. Y en esta clase lo único que tenemos que hacer es trabajar con diferentes anotaciones. Primero, necesitamos una anotación llamada stateless. Esta anotación me va a permitir a mí poder hacer inyección de dependencia, es decir, no voy a necesitar instanciar un objeto directamente, sino el propio Java se va a encargar de hacer esta instancia y simplemente me va a pasar a mí como un parámetro más desde otro lado. Al ser stateless significa que estoy creando un componente que no tiene estado y no va a tener estado, ¿no? Simplemente es un objeto que se va a utilizar una vez y luego se va a desaparecer. Si le ponemos este valor de acá que importamos de la clase o del paquete jakarta.ejb. En este momento vamos a decir que esta clase va a heredar de la clase abstracta que creamos anteriormente y en este momento ya no le voy a poner una clase genérica, sino ya le voy a poner una clase específica. En este caso la clase específica es la clase persona que pertenece al paquete entidades, por lo cual también tengo que importar este paquete entidades que ya lo acabo de hacer acá con ayuda del NetBeans. Una vez que creamos, que heredamos, nos va a dar un error y este error es porque no hemos implementado aún el método abstracto. Entonces, puedo hacer clic acá en la opción de ayuda y decir implementa todos los métodos abstractos. Y se me va a crear automáticamente este método Entity Manager, que como recuerdan era un método que no fue implementado, simplemente fue declarado. Y ahora, como ya estoy trabajando en una clase específica, tengo que implementarlo. Para lo cual entonces procederé a eliminar lo que se me crea por defecto del NetBeans y a implementarlo. Para esto yo necesito entonces un atributo llamado Entity Manager, como habíamos visto. Entity Manager, que es el objeto del persistence, del Jakarta persistence, que nos va a permitir manipular la unidad de persistencia y por ende llamar a todos los métodos de la clase. Ahora, yo tendría que crear aquí un New Entity Manager. Sin embargo, el Jakarta me permite a mí trabajar con la notación Persistence Constant con Context, el cual es una anotación igual de inyección de dependencia o de JB que va a permitir inyectar directamente la unidad de persistencia con la que estamos trabajando. Al tener una sola unidad de persistencia aquí, no necesito pasarle ningún nombre. Caso contrario, yo podría poner entre paréntesis name y colocar el nombre de la unidad de persistencia. Y el nombre de la unidad de persistencia, en mi caso, lo había puesto como test JPA y acá también tendría que ponerlo como test JPA. Sin embargo, al solo tener unidad de persistencia, puedo obviar esta parte de aquí, ¿no? Por ahora le voy a dejar porque me da lo mismo quitar o dejarlo. Y ahora sí voy a poner que este método me va a retornar este objeto Entity Manager que lo estoy haciendo con inyección de dependencia. Finalmente, una parte importante es
poder llamar al constructor de la clase padre para poder indicarle qué tipo de objeto va a trabajar el entity class, como habíamos revisado. Entonces necesito llamar al constructor persona facade y llamar a su vez al constructor de la clase padre, llamando al super y poniendo qué tipo de clase voy a trabajar dentro de de esta fachada, en este caso un persona class. Esto vendrá acá al momento que se haga una instancia y el entity class, entonces estoy trabajando con una clase tipo persona. Eso es todo lo que tengo que hacer en esta parte de aquí. Y ahora simplemente me tocará probar para revisar si es que se está insertando en la base de datos. Entonces, para realizar las pruebas, momentáneamente vamos a utilizar las clases que fueron creadas por defecto dentro del proyecto web. En este caso, utilizaremos los recursos de los servicios web de Jakarta, para lo cual iremos al archivo Jakarta EE 9 Resource y en esta clase modificaremos el método ping, que es un método de tipo get. Entonces aquí en este método en esta clase voy a hacer pruebas simplemente para saber si es que está correctamente configurada mi entidad y me permite persistir la misma en la base de datos. Para lo cual necesito crear o llamar a mi fachada, que es la que se encarga, o a mi repositorio, que es el que se encarga de tener acceso a la base de datos. Llamo a mi fachada llamada persona facade, que lo voy a denominar con el nombre de igual manera persona facade, pero en minúsculas. Y aquí voy, como yo había dicho que esta persona fachada es de tipo stateless, entonces yo puedo llamar directamente a la notación EJB para que me haga la inyección de dependencia como se había mencionado anteriormente. Y para lo cual tengo que importar la anotación @EJB. Como vemos acá, pertenece al paquete jakarta.ejb. Una vez que tengo creada esta entidad, entonces ahora yo puedo simplemente, perdón, una vez que tengo creada este atributo, entonces ahora yo lo que voy a hacer es, por pruebas, simplemente como ejemplo, voy a proceder a crear un objeto de tipo persona. Persona, voy a instanciar un nuevo objeto, persona P, bueno, necesito importar en la clase persona, le pido la ayuda al NetBeans, presiono control espacio varias veces hasta que me aparezca toda la ayuda, y aquí me dice que persona pertenece al paquete ec.edu.dicen.entidades, es lo correcto, presiono enter y automáticamente me importa el paquete en la sección de importaciones. Le doy un nombre igual a P, o si quieren le ponemos completo igual a persona. Y le digo que este es igual a un new persona. A este momento estoy instanciando un nuevo objeto de tipo persona. Y ahora lo que voy a hacer es establecer todos sus valores únicos llamando a los métodos setters. Entonces le voy a pasar un código, por ejemplo, el código 10. Le voy a pasar, los códigos deberían ser autonuméricos, sin embargo, eso lo revisaremos más adelante. Le voy a dar un nombre, por ejemplo, Juanito. Le voy a dar un apellido, por ejemplo, Eres. Y le voy a dar una fecha de nacimiento. Set fecha de nacimiento. Aquí claramente me dice que la fecha de nacimiento recibe como parámetro un objeto de tipo Gregorian Calendar, para lo cual necesito crear un nuevo Gregorian Calendar. Le paso los datos de tipo Gregorian Calendar y aquí puedo crear directamente con el constructor del objeto Gregorian Calendar, en donde puedo poner el año, por ejemplo, 1980 como año. El mes empieza desde 0, siendo 0 enero. Puedo decirle que sea enero 0 y el día normalmente pues puede ser 30 de enero de 1980, la fecha de nacimiento de esta persona. Una vez que tenga creada o que tengo creado mi objeto, lo que necesito hacer ahora es
persistirlo en la base de datos, para lo cual simplemente llamo a mi repositorio llamado persona facade y aquí llamo directamente al método create. Como podemos observar, el método create me aparece que recibe como parámetro un objeto de tipo persona. Esto porque ya fue implementado la clase abstracta con un objeto de tipo persona. Ya me aparecen los datos necesarios. Digo que sí, que quiero crear y obviamente recibe como parámetro un objeto, el objeto que voy a guardar en la base de datos, que sería en este caso el objeto que acabo de crear como prueba en las líneas anteriores. Eso es todo lo que tengo que hacer y de ahí pues me va a responder el servicio web con un valor de OK y con un mensaje que dice ping Jakarta EE. Este es un mensaje que viene por defecto. Si quieren se puede modificar para que nos muestre otro mensaje. Por ejemplo, un mensaje que diga persona creada correctamente. Podría ser una opción. Simplemente, pero esto como es por pruebas, eh, no afectaría en nada. Una vez que tengo creado esto, entonces ahora necesito desplegar mi aplicación para que se despliegue en el Glassfish y pueda acceder a estos recursos web que acabo de crear. Hago clic derecho, le mando con opción Run para que se me despliegue dentro del servidor Glassfish y vengo acá a las opciones del servidor para observar si es que hay algún error o si es que se crea correctamente. Entonces, en mi caso ha sido desplegado correctamente el servidor y vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el mismo. O vamos a realizar las pruebas a continuación. Una vez que la aplicación ha sido desplegada dentro del servidor, de manera automática se me va a abrir en la ventana de un navegador el proyecto. En este caso, el proyecto ejemplo Jakarta. Me aparece el mensaje de Hola Mundo en inglés, el cual lo podemos encontrar que está dentro de la carpeta web page index. Si es que yo abro el index, aquí tengo el mensaje de Hola Mundo. Entonces, eso es lo que me está mostrando por defecto al momento de ejecutar mi proyecto. Sin embargo, yo estoy trabajando con los servicios web de Jakarta que se me crean por defecto y necesito agregar la ruta que me permite llegar al método ping. ¿Cuál es la ruta? La ruta empieza desde el Jakarta REST Configuration, el path que se llama Resources. Yo tengo que poner después del nombre del proyecto, tengo que poner la palabra Resources. Es decir, el mismo que está dentro del REST Configuration. Si es que yo aquí cambio el nombre, también lo puedo hacer, pero tendría que la URL también cambiar. Por el momento no nos queremos complicar, lo vamos a dejar como está por defecto. Ese es un valor que tengo que agregar. Y ahora en la ruta tengo que agregar también la URL que me indica la clase Jakarta EE9 Resource. En este caso se llama Jakarta EE9 todo minúsculas. Regreso acá, le agrego esta última parte del path, le doy en Enter y me muestra mi mensaje que dice persona creada correctamente. Entonces se me ha creado mi persona de manera exitosa. Si es que yo quiero, puedo, o si es que yo requiero, puedo ingresar a la base de datos a través del MySQL Workbench. Yo tengo aquí mi base de datos que se llama Jakarta JPA, como ustedes recordarán. Tengo la tabla persona y aquí tengo la sentencia, ¿no? O le hago clic a la tabla persona, hago clic aquí en la última opción de los iconos y me ejecuta un select a la tabla persona. Y como puedo observar, al hacer un select me muestra los datos de el código 10, el apellido Pérez, la fecha de nacimiento de 1980, enero 30 y el nombre Juanito. Es decir, los datos que habíamos ingresado en la persona de ejemplo en el servicio web. Puedo observar que se me está creando mi tabla persona y también se me ha creado mi registro dentro de la tabla. Entonces ha funcionado correctamente. De igual manera, si es que yo regreso al Glassfish Server, a la consola, puedo observar aquí que aquí se encuentra el insert que hace referencia a la sentencia SQL que acaba de insertar
en la base de datos. Entonces se ha creado correctamente. De igual manera, yo pudiera revisar dentro de los logs de mi servidor, pudiera revisar cuándo se crea la tabla persona. Me va a aparecer también por aquí los datos de la creación de esa tabla. Déjenme ver si rápidamente lo logro encontrar. Insert into. Bueno, no lo logro encontrar porque según las peticiones. Sin embargo, me aparecería aquí la opción del create cuando se ha creado la base de datos. Bueno, una disculpa, estaba revisando a ver si encontraba. Bueno, justo por aquí está, ¿no? El nombre de la tabla, the table name from entity persona, las columnas. Justo por aquí se puede observar cómo se va creando en la base de datos. Bueno, eso sería todo para la creación en la base de datos. Como puedo observar, funciona correctamente. Si es que yo le vuelvo a ejecutar la URL, me va a dar un error. Obviamente me está dando un error de llave duplicada, ya que estoy queriendo insertar la misma persona con el mismo código y me va a dar un error, ¿no? Si es que les pasa eso, hace referencia al código que ya está dentro de la base de datos y me está dando ese error. Eso sería por ahora la creación de un proyecto con JPA o con la persistencia de esta carta que nos va a permitir insertar en nuestra base de datos de una manera mucho más sencilla, más simple, escalable y adaptable a un sistema transaccional web. En las siguientes sesiones procederemos a realizar la inserción, pero ya con tablas que tengan relaciones entre sí, relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno. Muchas gracias por la atención.